Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí está un nuevo capítulo del podcast, de su podcast. Espero que, pues no sé, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy alegres porque ya acabamos trimestre, amigos. Acabamos trimestre, Ya se siente el calor, ya empezó a hacer calor. Calor horrible. Horrible calor, a mí no me gusta el calor para nada. Está chido el calor, pero tan extremo es como que... Pues es que últimamente el calor siempre ha sido extremo, o sea, arriba de los 25. O sea, aquí en la Ciudad de México el calor extremo es más arriba de los 24, 25 grados. Ajá. Pero pues entiendo que otros estados ya un calor extremo ya roza los 40 grados, entonces... Rosa los 40. Pues es que está muy cabrón. Yo odio el calor. Sí, no, claro, todo el calor. También estamos muy contentos porque estamos estrenando acá. Ajá, Fondito. Si se cae, pues porque... Si se cae es porque, pues digamos que no tienen buenas agarraderas, ¿no? Pero no importa, lo que importa es lo que hablemos aquí. Y bueno, creo que se acaba de despegar algo ahí. Se acaba de despegar, se nos está cayendo el set. En esta ocasión vamos a hablar un poquito, la segunda parte de lo de educación. ¿Qué te diríamos? Que les debíamos, Sí, porque el otro quedó inconcluso. Ajá, quedó inconcluso porque estábamos como que a mitad de trimestre, entonces... Y ahora que ya acabó el trimestre, creo que ya tenemos una percepción más amplia de lo que es la educación y cómo abordarla. Pues ya déjalo así, o sea, Ya, si van a despegar, pues ya. Dale. Entonces, pues no sé, ¿qué perspectivas ahora tienen sobre la educación actual? ¿Quién quiere empezar? ¿Vas? Yo, María. Bueno, a ver. Sin duda sigo creyendo que la educación como tal es una forma de imposición. No digo que sea correcta o incorrecta, porque al final de cuentas es la manera que tenemos como sociedad de transmitir el conocimiento que vamos acumulando. Pero ahora ya un poco más, digamos, metido en el tema, creo que para mí ahorita ya la educación actual, pues más allá de ser una imposición cultural y de tener todos estos rasgos o matices de si la cultura dominante y si la cultura dominada, pues se vuelve parte de tu personalidad, o sea, forma parte de lo que tú te vas formando, o sea, forma parte de tu persona, del personaje que eres, vaya. Sí. Y es una manera que tienes como individuo de construirte. A final de cuentas, yo no sería María si no tuviera el cúmulo de conocimiento que tengo, vamos, diría nuestro, que no me falle la memoria, nuestro Bourdieu con el capital cultural que voy adquiriendo. Sí. Entonces, para mí ahorita ya la educación sí sigue siendo una imposición, sí sigue respondiendo a los intereses de una clase, pero también responde a mis intereses personales y a lo que me va a formar a mí como persona. O sea, no soy nadie no soy María si no tuviera lo que tengo ahora de conocimiento. Sí, claro, porque la educación como tal, bueno, realmente la educación que nos dan desde la primaria hasta la universidad, pues eso es una cultura tanto de aprendizaje como de formación del individuo. Te formas un carácter, formas un rol ya para cuando te incorporas al mundo laboral, pues ya te podrás comportar de alguna forma que pues es que aprendiste dentro de la escuela. Dentro del ámbito educativo. Pero, ¿qué pasa actualmente con ese ámbito educativo o dentro de esa institución educativa? Como tal, ahorita ya no tenemos la institución educativa, está en nuestras casas, en nuestras computadoras, celulares, lo que quieras ver. Sí. Es a través de una aplicación, a través de las cámaras. Okay. Yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar nuestros roles, nuestras actitudes y aptitudes en un futuro, ¿no? Como tú, ¿no? Que tienes nuevo cambio de look. Un nuevo look que es parte de tu rol social de ahora. Tenemos una invitada, por cierto, está atrás de cámaras, no la pueden ver, pero tal vez la escuchen por ahí. Hola, mixes. Bueno, regresamos a fallas técnicas. Regresamos a el set. Se nos cayó el set, amigos, ¿qué les digo? Estamos haciendo una voz. Ajá, bueno, estamos con tu cambio de look, ¿qué pedo? ¿Es parte de tu rol social ser fresqui ahora? Aparentemente sí, o sea, estamos dentro de una nueva burbuja de aprendizaje, dentro de una nueva burbuja social, ¿no? Entonces, ¿Y tu rol es...? Esto desprende. Mi rol actualmente es ser fresa como tú, o sea... Como yo, la madre. No soy fresa. No soy fresa. Somos fresas. No soy fresa. Son una mezcla. Yo soy porque no importa.
Bueno. Oye, el punk no puede ser. Bueno, va. No sé, pues yo creo que la educación es como, digamos, esta parte donde tanto puedes desarrollarte individualmente como también te dan ciertos, digamos, aspectos culturales y de conocimiento en general que te pueden servir a ti como individuo, justamente como lo decía María, para formarte, aunque también pues tiene como las limitantes. Yo sigo creyendo que sí responde a la, digamos, a lo que una determinada clase quiere o no con respecto a ti, porque obviamente te están formando para que trabajes, ¿no? Eso es más que claro. Entonces, pues no sé, creo que la educación es como fundamental para que el ciclo del sistema en sí mismo se siga como reproduciendo. O sea, si no hubiera quien estudiara, se seguiría reproduciendo, más bien se dejaría de reproducir el ciclo. Y también se necesita que no se estudie, para que también dentro del mismo sistema las personas que están menos preparadas, por decirlo de alguna u otra forma, pues siguen contribuyendo como a este sector pues más como rezagado, que también es necesario para el sistema. Porque si todos tuvieran doctorados y maestrías y educación de licenciatura, pues creo que ya habría un problema en cuanto a la estructura del mismo. Que viene siendo lo que, o sea, lo que, digamos, determina Bourdieu con esto de la reproducción de, o sea, al final de cuentas sí se necesita producir y reproducir un sistema para que este pueda seguir generando capital, vaya. O sea, Sí. tampoco hay que dejar de lado que estamos inmersos en un sistema económico que pues impone cómo debe de funcionar este sistema y cómo debe de seguir funcionando. Que al final de cuentas, pues la educación no la pinta muy bonita, de que si no tienes pues no vales, bla, bla, bla. Pero también es importante tomar en cuenta que es una educación jerarquizada, que te dan un título, que al final de cuentas lo que vale realmente no es si aprendiste o no, es que tú tengas el título y que tú puedas ir a una siguiente institución y decir, esto acredita que yo sí sé o que yo no sé. Sí, claro. Entonces, es chistoso. Pero pues que actualmente pues el título ya no sirve de mucho porque tengas carrera o no, no influye si vas a tener un trabajo en un futuro. Sí, claro. Actualmente pues hay doctores o maestros que pues no tienen, refiriéndome maestros a personas que tienen maestría de alguna otra rama, que no tienen trabajo, ¿no? Y terminan trabajando de Uber, terminan trabajando incluso de taxistas, ¿no? Y eso es triste. Realmente eso es triste porque si te la pasas toda tu vida estudiando, chingándole básicamente, es para que tengas un trabajo pues medianamente bueno, ¿no? Pero pues actualmente creo que gana más un comerciante informal que un doctor o un maestro, ¿no? Que eso implica también todas estas leyes o todo este rollo de cómo las clases dominantes van influyendo, qué es lo que es bueno para ganar dinero y qué es lo que no. Porque se puede ver, ¿no? Nosotros los de la licenciatura de sociología, pues sí, claro, trabajos del... sí. no hay trabajo, no hay trabajo y sobre todo pues no hay y si hay trabajo pues esas personas como que nos miran feo porque sabemos sabemos cómo funcionan los trabajos, no tanto privados como estatales. Sí, sí. Sí te sigo. Y por ejemplo, me causa mucha curiosidad porque la otra vez leía un estudio donde decía que las oportunidades de crecimiento laboral en la Segunda Guerra Mundial eran muy altos, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas de ese entonces aspiraban a subir un 90% más de salario, digamos, de su estatus socioeconómico que sus padres, ¿no? O sea, podían adquirir mejores oportunidades laborales, mejor sueldo, una mejor, digamos, bienestar, digamos. Y pues ese mismo estándar de 90% de aspiración más que los papás pues ha ido disminuyendo con los años. Actualmente tenemos el 8% de autosuperación a nuestros papás. O sea, solamente ganamos un 8% más que nuestros papás teóricamente. Lo cual está jodido, ¿no? Está muy jodido. Tú estudias, te preparas, etcétera, y pues aún así eso no te va a garantizar que tú tengas una mejor vida que tus padres. O sea, la puedes como equiparar, o sea, a lo mucho superar un 8%, cuando mucho. Y que muchos chavos pues no logran hacer eso, ¿no? Sí, claro. Muchos actualmente dicen que los millennials o la generación de los... No me acuerdo exactamente de dónde vienen los millennials, creo que de los 90 en adelante, los que nacieron de los 90 en adelante creo. No estoy bien informado de eso. Que muchos pues siguen viviendo con sus padres, o sea, teniendo trabajos y todo, pues siguen viviendo con sus padres, no se independizan. Y no es porque no quieren, sino que es porque no consiguen una vivienda o no consiguen el sueldo suficiente como para independizarse, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Actualmente. Y por ejemplo, o sea, se me viene a la mente, ¿no? Una pregunta y a ver qué tal me lo responden. Hay ahí por un teórico que nos decía o que nos comenta que al final de cuentas el sistema educativo va a responder a las necesidades de la sociedad.
Entonces, ahorita como nosotros, ¿no? Que ya estamos a punto de salir de la carrera, ¿a qué necesidades colectivas podríamos responder? Y porque, o sea, siento que la falta de trabajo o la ausencia del trabajo responde justamente a las necesidades que no se están cubriendo o a las necesidades que ya se cubrieron, pero que son tantas, o sea, tanta población que está ya, digamos, preparada y ya no saben cómo dar abasto. No sé si me di antes de la pregunta. Ok. Ajá. ¿Quieres responder tú primero? No, tú vas. Estoy procesando. Ok, bueno, por ejemplo, se me viene a la mente el Politécnico, ¿no? Que respondía a un determinado momento histórico en donde se necesitaban técnicos en el país. Para eso fue la creación del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Para que sirvieran a la patria, que es como su emblema. Supongo que ahorita, como se está reestructurando todo este proceso de la nueva normalidad, se van a buscar como nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, supongo que va a haber un avance tecnológico como nunca antes visto y que ya se está dando y que justamente va a responder a nuevas necesidades como el home office o diversas otras plataformas en las que nos estamos como desarrollando y estamos como, pues justamente empezando como a, digamos, a descubrir o a desarrollar. Entonces, pues yo creo que estamos en una coyuntura histórica en la cual se está viviendo un proceso de cambio en cuanto al individuo y cómo percibe el mundo y las nuevas formas en las que se está desarrollando ¿no? Porque lo vemos en la escuela. Nos estamos desarrollando en un entorno en el que le estamos hablando en una pantalla, ¿no? Nos estamos conectando a través de una red, la cual no estaba como diseñada para eso, pero se está adaptando. Y tú te estás adaptando a esos cambios. Entonces esto va a generar como, pues, un cambio en cuanto... Bueno, regresando, se nos terminó de caer el set. Magia, se nos espantó María, pero pues, no pasa nada. No pasa nada, oigan. Pero bueno, siguiendo con esta pregunta, sí, estoy de acuerdo contigo, te sigo completamente de que dependiendo al momento histórico o momento coyuntural de la historia, es como la educación se va a transformar y se va a inculcar en los jóvenes, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que se verá, no sé, se verá que los maestros tengan al menos un mínimo estudio de cómo funcionan las aplicaciones a distancia, Zoom, Meet, ta cuanta madre. E incluso los jóvenes tendrán que ver o se tendrán que adaptar a una posible educación a distancia. Sí, claro. Porque hay que aceptarlo, no estuvimos preparados para esto, de hecho nos cambió completamente nuestra percepción de la escuela. Muchos dejaron de ir a la escuela por lo mismo porque decían, ay, yo no quiero ir a la escuela de forma a distancia, ¿no? O sea, se dieron de baja, se perdieron muchas generaciones. Sí. Incluso se podría decir que se perdió esta generación actual, ¿no? En donde pues ya no... si bien sí se graduaron, pero no se graduaron como deberían de graduarse, o sea, me refiero a la educación, porque es lo que estábamos diciendo, creo que... El podcast pasado. Ajá, el podcast pasado, sobre porque... la preparación de... Ajá, sobre la preparación de maestros, de muchos estudiantes, ¿no? Yo creo que actualmente se tendrá que hacer como que un enfoque más directo a las carreras tendrán un enfoque más directo de forma a distancia, de forma remota. Ajá, de forma remota. Pero qué tan conveniente es, porque es importante tener en cuenta que dentro del espacio educativo se generan otro tipo de procesos. Ya lo comentábamos como en el episodio pasado. Sí. El proceso de socialización se da dentro del espacio educativo. O sea, es un espacio de convivencia en donde interactuamos con más individuos que nos forman como individuos y que los formamos como individuos y que esto va construyendo la sociedad. Entonces, no podemos dejar de lado que sí, las pantallas nos facilitan ahorita en esta situación, pero realmente se puede decir que la educación se vuelva 100% a distancia, o sea, de que ya no puedas decir, oye, necesito socializar, necesito entrar en contacto con más individuos, porque se está generando un proceso que me va a construir y que va a construir. Entonces, siento que es importante o que se debería tener en cuenta que los espacios de convivencia, ya sea escuela, casa, trabajo, de recreación, lo que tú quieras, son espacios que van haciendo cimentaciones para que una sociedad pueda seguir funcionando. Y el limitarlos o el eliminarlos o el sustituirlos trae como consecuencias múltiples cosas, una nueva dinámica social que no sabríamos aún si es buena o mala. Y yo me cuestionaría aquí, ¿es conveniente para quién?
Porque las empresas, o bueno, por ejemplo, el Estado ahorita no está pagando el agua de las escuelas. Estamos pagando una colegiatura y no se están usando esos servicios, no se están usando las aulas, no se está usando la escuela, la institución como tal. Tú estás pagando tu casa, tú estás pagando tu internet, tu agua, tu luz, tu teléfono, lo que sea. Y todo eso, no sé, igual, como lo estuvimos en una investigación pasada en otro trimestre, que justo estos acontecimientos de que se puede generar como este abuso en cuanto al trabajador, porque pues no estás generándole los medios necesarios para que se desarrolle, podría estar pasando justamente lo mismo con la escuela, ¿no? O sea, tú estás implementando el adiestramiento educacional de cómo debes actuar, cómo debes saber, cómo debes aprender por medio de una pantalla, pero justo yo lo vería como conveniente en este aspecto en el que no se están dando las herramientas necesarias, o sea, te están adoctrinando, pero al mismo tiempo no te están dando como ese espacio y ellos están como ahorrando todo eso, ¿no? El agua, los servicios. Pero pasa algo muy curioso, porque también, y es como un comentario al aire, que no tengo, digamos, la información suficiente para sustentarlo, pero por ahí había rumores de que las escuelas privadas aquí en la Ciudad de México ya estaban cerrando, y están cerrando porque no hay ingreso. Sí, claro. Entonces, ahora sí que otra vez me vuelvo a preguntar, ¿quién podría estar suponiendo que es lo más conveniente? Sí, y es porque recae en lo mismo punto. Yo no voy a estar pagando una colegiatura si mi hijo o hija no está asistiendo ahí, y no me están a mí pagando la luz, el gas, el agua y todo esto, entonces vuelvo a lo mismo. Yo creo que se tendría que implementar, bueno, políticamente hablando de leyes, yo creo que se debería de implementar un poquito o reestructurar nuevas leyes, ¿no? De que, sí, vas a estar en un modo, por así decirlo, a distancia, por medio. Se va a reformar todo este rollo de los telebachilleratos, de universidades a distancia, que de hecho ya existen, ya hay, puedes cursar materias a distancia, porque pues, diferentes necesidades, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que ese tipo de acciones o ese tipo de formas de educación y de trabajo incluso, se van a tener que reestructurar y se van a tener que dar más importancia porque pues, nos dimos cuenta de que eso es una deficiencia que actualmente, sobre todo para la educación, porque la educación no está hecha para... Actualmente en México la educación no está hecha para transmitirla, para verla a distancia. Si bien sí hay programas, pero pues la neta yo dudo de que esos programas sean buenos. Sí. Porque pues realmente una educación buena no está hecha para verla a distancia. Tienes que interactuar con tus compañeros, tienes que interactuar con tu ambiente de formación. Incluso con los profesores, ¿no? Sí, y de hecho, respondiendo un poco a la pregunta de María de hace rato, pues justamente es interesante ver cómo se van a desarrollar los roles o el sujeto en sí, ¿no? En este nuevo ámbito de la escuela remota, porque justo estábamos viendo en la investigación que hicimos este trimestre que el sentido de grupalidad y el sentido de pertenencia a algo con respecto a personas se está perdiendo, ¿no? Y los lazos que tú creabas con ciertos individuos que te encontrabas en la escuela, así como de, ay, no, pues ahí va el drogo, ¿no? O ahí va el gamer, o ahí va el hipioso, etc. Se está perdiendo porque no se está teniendo como esta interacción cara a cara. Y al momento de mandar mensajes te crea un sesgo de encuadre porque no estás sabiendo, no estás percibiendo la manera, no estás generando un vínculo sentimental. Entonces eso también está cambiando y es interesante ver cómo va a cambiar. Porque inclusive cuando regresemos supongo que va a ser muy extraño, ¿no? Sí. Me interesa mucho saber cómo va a ser ese acontecimiento de pasar de las redes a de nuevo verse cara a cara. Estoy más que seguro que iba a haber un sesgo. ¿Qué? Sobre todo en los nuevos. O sea, por ejemplo, un chavo que está saliendo o que salió de la prepa, que se está incorporando a la universidad, ¿cómo va a reaccionar? O un niño, vámonos a lo más chiquito, un niño de primaria que está saliendo del kinder, o sea, que está en el mero momento en donde tiene que interactuar, en donde tiene que formarse ya como un individuo y conocer a un tercero que no es un núcleo familiar. ¿Cómo va a estar eso? Sí, está... eso va a estar, no sé si alarmante, preocupante, interesante. Que de hecho, bueno, yo estaba pensando un poquito sobre estos nuevos círculos de socialización. Yo creo, sigo con la idea de que tanto la institución como el espacio de salón de clases forman una parte fundamental en el individuo para la socialización, para que se crea de alguna manera una educación empírica, ¿no? Porque tú te sabes comportar con tus compañeros, te sabes comportar con un maestro que es la figura de autoridad. Pero actualmente esa figura de autoridad ya no existe.
¿Por qué? Porque Otra. o sea, se transforma, bueno, ajá, exactamente, se transforma en esa figura de autoridad porque ya no es un maestro, ya no es el maestro de que tengo que estar sentado callado poniendo la atención, porque ahora ya es como que un compañero más, ¿no? El compañero que está hablando. Y los padres pasarían como digamos, lugar del profesor, ¿no? Que es el que tendría que estar como tutor viendo que haga o no los ejercicios. Ajá. El profesor solamente pasaría como el buena onda, el que y todo eso cómo va a repercutir en el futuro cuando entre a un trabajo. ¿No? Porque ya no va a tener como que esa noción de alguien de, pues es mi jefe, ¿no? Si tengo que respetarlo, tengo que hacer lo que él diga, o cosas así, ¿no? Pues yo creo que yo me veo, no sé, en un futuro, como si han visto la película de Rocket One, algo así, de muchos videojuegos. Ok, sí te sigo. Ajá. Pues haz de cuenta que es un mundo virtual en donde tú te pones tus gafas de realidad virtual y ya interactúas con otras personas. Yo creo que va a haber un punto en este, pues ahora sí que en este mundo en donde para socializarnos tendremos que ir a una realidad virtual para interactuar con otras personas. Que ya lo hay, ¿no? ¿Te acuerdas de este juego de VR Chat? Sí, VR Chat. Entramos y ya es como esta interacción en línea, güey, que está súper cagada porque ya hay como un chingo de monitos que te representan, güey. Exactamente, pero también hay, bueno, recaen muchas cuestiones, ¿no? Porque pues no es como tal la persona, no es una persona física, es una persona... Claro. Es una persona... Es un imaginario. Ajá, es un imaginario con otra rasgos, por así decirlo, físicos, pero no son físicos, son virtuales. Ajá, claro. Entonces puedes estar hablando con un vato de Perú, pero es un plátano. Con un ruso, güey. Con un ruso que es un búho, güey. O sea, sí, este cabrón, güey. Que de hecho hay en Insta, a lo mejor yo estoy mal, en Instagram ya hay perfiles de muñequitos virtuales, ¿no? Sí, hay claro, perfiles y también no sé si, la verdad no leí bien la nota, pero que ya hay como incluso amigos virtuales, o sea, así, o sea, es como tener como si ustedes fueran virtuales. Ay, no, yo no sé qué tan preparada estoy para esa transición. O sea, creo que al final de cuentas se necesita la calidez humana, algo que se llegó a tocar en diferentes puntos y en varias conversaciones con amigos, con familiares, conocidos. Es que no puedes dejar de lado todo lo que implica una comunicación física, cara a cara. Todo el lenguaje, todo el movimiento, la gesticulación, la transmisión de emociones. O sea, creo que es muy, no sé si muy aventurado decir que va a cambiar, que se va a transformar, porque entonces es dejar de lado que nosotros como seres humanos tenemos una dinámica que nos, digamos, no obliga, porque obligar suena muy feo. ¿Que nos ata o algo así? Que se transforma. No, sino es una dinámica que forzosamente tienes que realizar con el otro, porque así tienes tú una claridad de que no eres solo un individuo, sino que hay otro. Y el otro te construye y se construye. Este es el sentido de grupalidad, de pertenencia y de comunidad. Entonces, el decir que se va a sustituir por un medio virtual o digital, es entonces quitar esa parte, digamos, humana. A lo mejor yo soy súper romántica en este sentido, pero entonces es quitar eso, es decir, es que el humano no necesita esa calidez o no necesita esa gesticulación o no es relevante el si transmite o no transmite una emoción. Y lo podemos ver, por ejemplo, en estas películas así bien robotizadas. Luego tú ves a un robotcito y no sientes la emoción, no te transmite una emoción como la de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, no sé, yo siento que es muy aventurado el decir que se va a transformar, que sí vamos a... Digo, ya se está llegando al punto, pero no hemos llegado al grado de desaparecer estas interacciones. Tan es así que nos sentimos todavía muy inconformes con esta nueva normalidad. O sea, seguimos como de... Ya que cabe. Bueno, yo creo que ya para ir como cerrando, yo solo lanzo una pregunta, una idea. Ya se sabía, ¿no?, que la educación era un privilegio, es decir, no todos tenían acceso a la educación, había una brecha entre quienes podían acceder a ciertos niveles, quienes podían terminar ciertos niveles. Yo creo que con toda esta nueva normalidad, esta nueva forma de socializar, esta nueva manera de aprender, pues
pone el foco también en preguntarnos ahora hasta qué grado dejó o va a ser más privilegiado entrar a una educación. Ujú. Es decir, no todos tienen luz eléctrica, empezando por ahí. Ya, o sea, Agua. creo que es primordial, es más importante tener agua que luz, o creo que vamos de la manita. Pero si estamos hablando de que se estaba buscando que todo el mundo tuviera ya acceso a la educación, llega la pandemia, boom, y qué es lo que qué es lo que nos hace también ver, es como todas las desigualdades que existen entre la misma sociedad, entre las periferias de las ciudades, entre las zonas rurales y zonas urbanas, que nos dejan ver que, pues sí, efectivamente, no todos tienen acceso. Y con esta situación, no todos van a tener acceso. Entonces, Claro. Y es como que si regresáramos a 1930, ¿no? Aquí en México, donde pues prácticamente todos no tenían educación. Creo que un poquito más de la mitad de la población no tenía educación y eran analfabetas, ¿no? Y es lo que creo que está pasando actualmente con lo que hizo la pandemia, ¿no? Que pues al tener niños o jóvenes que no tengan internet, creo que el internet actualmente, gracias a la pandemia, se hizo un servicio fundamental. Pero al mismo tiempo se hizo un servicio, ¿cómo decirlo? De un estatus económico alto, ¿no? Okay. Porque pues el internet está caro, actualmente el internet es caro, güey. Y ahora caro, no sé. caro y lento. Ajá, caro y lento. O sea, es caro y tiene un pésimo servicio, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro se tendrá que ver por esos rumos, ¿no? Que internet barato y al mismo tiempo que te pueda sustentar a entrar ya a una escuela, o no sé. Sí, claro. Yo creo que más que como quejarnos de toda la situación es como concientizarte de la posición privilegiada o no en la que te encuentras y hacer algo al respecto, ¿no? Para la sociedad. Creo que es lo que yo le debo a la sociedad como sociólogo. O sea, tal vez, no estoy diciendo que voy a cambiar algo, pero tal vez con este tipo de cosas, como con este tipo de podcast, que es como lo que buscamos o busco, justo concientizar, ¿no? Y justamente poner en la mesa lo que se está viviendo, cómo se está viviendo y cómo se está reestructurando y hacia dónde puede o no ir. Creo que es parte fundamental como sociólogos y como individuos justamente tener como esta percepción de la realidad de la que estamos sujetos e intentar hacer algo para cambiarlo, ¿no? Por decir, pues con esto de la educación, o sea, intentar como, pues justo concientizarte y saber cómo está funcionando esto y cómo se está moviendo y qué papel estás tomando en todo esto, ¿no? O sea, qué puedes o no hacer dentro de los parámetros, lo que te es posible o no, y qué puedes hacer al respecto con eso, con la información. Y pues sí, creo que eso es como lo vería yo un poco, más que como victimizar o quejarte de una situación, digamos, pues dada, es como intentar hacer algo al respecto. Creo que eso sería... Sí, no, yo creo que este tema de educación todavía nos va a seguir dando para más. Yo creo que va a haber una parte 3 o parte 4, quién sabe. ¿Quién sabe? Ya dependerá Depende de ustedes. Depende de ustedes. Y bueno, yo creo que con esto terminamos el podcast del día de hoy. Sí. No sé, algo más que quieran agregar. Pero ni siquiera terminó de decirle o sea, tú no contestaste tu pregunta. ¿A mis consideraciones? Pues, yo no sé si sería como victimizar, más bien siento que es importante remarcar que todavía existen estas desigualdades. A lo mejor no caer en el discurso típico de decir es que los ricos y es que los pobres, porque no, por ahí no va el punto es decir, quien tenga la accesibilidad de poder brindar el servicio, chínguele por favor, porque si no vamos a salir del hoyo. También creo que es importante siempre tomar en cuenta que la educación forma parte de nuestro proceso individual y colectivo, y mientras siga formando parte, va a seguir teniendo repercusiones de todo tipo, positivas, negativas. La ausencia o la presencia de hacer una diferencia dentro de las sociedades, ¿no? Y como se habló, creo que en el primer podcast, la educación es la clave para que una sociedad le gire, ¿no? Entonces, mientras necesitemos de el transmitir el conocimiento a más generaciones, tenemos que buscar las dinámicas adecuadas para que se siga transmitiendo. Y siempre, pues obviamente, adaptándolos a las necesidades de cada una de las poblaciones. No. La periferia no responde al mismo que el centro. No generalizarlo. Exacto, o sea, no se puede generalizar ni se debe de generalizar, y siempre se debe de tomar en cuenta que una población responde de una manera porque tiene factores económicos, políticos y sociales diferentes a otros, así sea en el mismo país, así sea a una cuadra. Claro. Entonces, es mi consideración final.
Está bien, muy interesante. Comenten. Comenten qué les pareció este video, si les gustó. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la educación? Buena, mala, polarizante, no polarizante. Unos saludos a Rechen. Saludos a Rechen, nuestra fan número 1. Y bueno, pues con esto terminamos. Espero que les haya gustado. Comenten si les gustó, comenten qué temas quieren ver, que por acá en estos lares. Y pues nada, yo creo que nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el futuro. Y nos vemos. Adiós. Bye.